Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 12 de octubre, es que llegará un nuevo contingente de tropas kenianas a la República de Haití. Son 600 soldados que en noviembre se desplazarán a ese país y se unirán a los 400 soldados de Kenia que ya están en Haití. Esto es parte de una fuerza en la que 10 gobiernos se comprometieron a proveer 2.900 soldados para la misión multinacional de apoyo a la seguridad, aunque actualmente solo hay 430, lo cual obviamente ha implicado que la violencia del crimen organizado en Haití sigue fuera de control. Según la ONU, esta violencia ha provocado que más de 700.000 personas huyan de sus hogares, y en ese contexto el gobierno de República Dominicana anunció que iniciará la repatriación de 10.000 inmigrantes haitianos en condición irregular por semana. Habría que recordar que si bien Haití y República Dominicana son dos estados distintos, comparten una misma isla, y el Consejo Presidencial de Transición de Haití ante este hecho reunió a diplomáticos y organizaciones internacionales para condenar la decisión que podría llevar a la expulsión de unos 500.000 haitianos por año, desafiando, según dijo, los derechos y las convenciones internacionales en la materia. La segunda noticia es que fuerzas israelíes volvieron a atacar a los cascos azules de las Naciones Unidas en el Líbano. Esto por segundo día consecutivo. El viernes habían herido a 2 soldados de Sri Lanka y el jueves a 2 de Indonesia. La Casa Blanca mostró su profunda preocupación por el hecho. El Pentágono urgió a Israel a garantizar la seguridad de las fuerzas de la ONU. Francia, Italia y España, países con gobiernos de una orientación política totalmente distinta, sin embargo, emitieron un pronunciamiento conjunto. Tienen los 3 fuerzas en el contingente de la ONU, condenando lo que consideraron ataques injustificables y además los tildaron de una grave violación de las obligaciones de Israel. Italia incluso mencionó la posibilidad de catalogar como crímenes de guerra los hechos, y el gobierno español pidió que la comunidad internacional deje de vender armas a Israel, cosa que ya ha hecho Francia por lo demás. Israel dijo que sus militares habían instruido a los cascos azules de la ONU a entrar en espacios protegidos, como si tuviera la potestad de darles órdenes. La ONU se negó a cumplir con esa exigencia, diciendo que su presencia ahí era la única garantía de observación imparcial de los hechos sobre el terreno. El ejército israelí dijo que disparó contra una amenaza cerca de las posiciones de las fuerzas de la ONU. Estas negaron que hubiera existido tal amenaza. Finalmente, en Estados Unidos, los llamados Dreamers o soñadores han pedido a un tribunal que mantenga el programa conocido como DACA por sus siglas en inglés. Es un programa que protegía migrantes que llegaron como menores de edad a Estados Unidos y que no han conocido para efecto práctico otro país que ese, y han pedido, repito, a una corte de apelaciones que mantenga el programa, que en español sería Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, que los protege de la deportación y les daba una vía hacia la regularización de su situación migratoria. Pero en septiembre pasado, un juez federal de Texas dio la razón a un grupo de estados gobernados por republicanos que cuestionaron la legalidad del programa aprobado hace 12 años por el gobierno de Obama. Si la Corte de Apelaciones ratifica lo establecido por el juez de primera instancia, el tema podría llegar a la Corte Suprema. Habría que recordar que hay unos 580.000 beneficiarios del programa, entre los cuales hay miles de peruanos, habría que añadir. En cuanto al tema de análisis, en los próximos días debería producirse el ataque israelí en represalia por un ataque previo de Irán, que a su vez era una represalia por un ataque previo de Israel. Y aquí es preocupante lo que en torno a las acciones que están a punto de desplegar en Irán dijo el primer ministro israelí en la Asamblea General de Naciones Unidas. Básicamente habló de un nuevo orden regional y pareció implicar que se buscaría el fin del régimen
iraní. Eso también lo mencionó en un discurso previo a su asistencia a la Asamblea General de la ONU. Y habría que recordar cuál es, digamos, el historial de estos intentos de cambio de régimen promovidos por potencias occidentales o también, en este caso, por Israel. Empezaría recordando el libro del periodista Andrés Oppenheimer de 1993 titulado La hora final de Castro, implicando que habiendo desaparecido el titiritero, la Unión Soviética, el títere, el régimen castrista, también iba a desaparecer. Han pasado 31 años desde la publicación del libro y el régimen castrista goza de buena salud. O en todo caso está vigente, ¿no? Y claro, la evidencia aquí es más o menos evidente o clara. De un lado, las sanciones parciales con fines acotados tienen un grado de éxito significativo, pero las sanciones generalizadas con fines maximalistas, como un cambio de régimen político, rara vez consiguen sus objetivos. Esto se podría establecer con facilidad con base en bases de datos como la llamada TIES en inglés, ¿no? Threat and Imposition of Economic Sanctions, TIES. Y por si hiciera falta evidencia anecdótica, podemos recordar los regímenes dictatoriales sancionados, sea por potencias occidentales, sea por las propias Naciones Unidas, como los casos de Corea del Norte, Cuba, Irak o Irán, y veremos que en ninguno de esos casos las sanciones llevaron a el fin del régimen. Cuando el régimen llegó a su fin, en ocasiones fue, como en el caso de Irak, a través de una intervención militar, como la que propone Israel para el caso de Irán hoy en día. Pero recordemos qué pasó en Irak. Antes de entrar a ese tema, solo quería mencionar un par de datos más respecto a lo que dijo Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de la ONU. Dijo que sus acciones pretendían ser parte de un proyecto que llevara a un nuevo orden regional y presentó dos mapas de países de la región donde un grupo de países encabezados por Irán los denominó la maldición y a un grupo de países encabezados por Israel los denominó la bendición. Para ver cuán ridícula es esta presentación de los hechos, habría que recordar que entre los países que eran parte de la bendición regional estaba nada menos que Sudán. En primer lugar, una dictadura militar que reconoció a Israel únicamente a cambio de que se retirara al régimen sudanés de la lista de países que auspiciaban el terrorismo según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y es una dictadura cuyos grupos componentes han empezado desde hace tiempo una guerra civil que, como vimos en un podcast anterior, ha generado una grave crisis humanitaria, y uno de los contendientes en esa guerra civil, las fuerzas de despliegue rápido, han sido acusadas de genocidio en la región de Darfur, dentro de Sudán. Ese país es el que Israel contempla como parte de la bendición, por oposición a la maldición que serían los gobiernos asociados al régimen iraní. Netanyahu añadió en esa ocasión que por demasiado tiempo el mundo ha apaciguado a Irán, que ese apaciguamiento debía terminar y que el mundo debía, cito, unirse a Israel para detener el programa nuclear iraní. Bueno, yo no sé a qué se refiere con apaciguar al régimen iraní, teniendo en cuenta que ese régimen está bajo sanciones de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, desde 1979 de manera virtualmente ininterrumpida, y que además ha sido objeto de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Quien no ha sido objeto de sanciones por su programa nuclear con fines militares es Israel, ¿no? Y habría que recordar que cuando se levantaron parcialmente las sanciones, sobre todo en el caso de Estados Unidos, fue cuando se alcanzó un acuerdo nuclear que limitaba el número de centrifugadoras para enriquecimiento de uranio que podía tener el régimen iraní, limitaba el grado de enriquecimiento del uranio del que disponía,
y sometía al programa nuclear iraní a inspecciones regulares e intrusivas de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Mientras estuvo vigente el acuerdo nuclear, Irán lo respetó, pero tanto Netanyahu como Donald Trump en Estados Unidos hicieron desde un primer día campaña en contra del acuerdo. Netanyahu incluso lo criticó en una sesión del Congreso estadounidense, y cuando Trump fue presidente se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear sin reemplazarlo con nada, con lo cual el cumplimiento o acatamiento del acuerdo por parte de Irán cesó en lo esencial, y ahora Irán, si acaso, está más cerca de una bomba atómica que antes de que Trump pusiera fin unilateralmente al acuerdo. Además, es difícil creer que Irán estaría apoyando de manera tan decidida a Rusia en su guerra en Ucrania, vendiéndole, por ejemplo, drones y recibiendo armamento de parte de Rusia si se hubiera mantenido el acuerdo nuclear, ¿no? Debemos a Netanyahu y a Trump el que eso no ocurriera. Además, recordemos la cantidad de veces que desde el siglo XX, no ahora, desde hace más de un cuarto de siglo, viene advirtiendo Netanyahu sobre la inminencia de la adquisición de armas nucleares por parte de Irán. La primera vez que advirtió esto ante un pleno del Congreso de los Estados Unidos fue en 1996, cuando dijo, y cito textualmente, solo los Estados Unidos pueden liderar este esfuerzo vital para detener la nuclearización de estados terroristas. El tiempo se está acabando, tenemos que actuar. 1996. Estamos en 2024 e Irán sigue sin tener armas nucleares. El tiempo, por lo visto, no estaba a punto de acabarse. Pero en lugar de reconocer que lo que dijo no era cierto, Netanyahu insistió y, por ejemplo, en septiembre de 2012, en la Asamblea General de la ONU, dijo que a más tardar el próximo verano, es decir, en menos de un año, comenzaría Irán a producir uranio altamente enriquecido, momento a partir del cual, cito, le tomaría unos pocos meses o tal vez unas pocas semanas obtener suficiente uranio enriquecido para la primera bomba. Es decir, según Netanyahu, Irán debió haber obtenido la primera bomba atómica a fines de 2013, hace más de 10 años, no cuenta con ella ahora, pero volvió a insistir en el tema como si no se hubiera equivocado, suponiendo que no haya mentido deliberadamente, y en marzo de 2015, nuevamente ante un pleno del Congreso de los Estados Unidos, dijo que bajo el acuerdo nuclear con Irán, cito, el tiempo que le tomaría a Irán construir una bomba sería muy breve, alrededor de un año según la estimación estadounidense, y aún menor bajo la israelí. Nuevamente, han pasado casi 9 años de hecho han pasado más de 9 años desde este discurso, y Irán sigue sin tener una bomba atómica. Pero, como vimos al inicio de esta sección de análisis, en 2024 volvió a tocar el tema en la Asamblea General de la ONU sin reconocer que ninguna de sus advertencias anteriores se cumplió. Habría que decir lo mismo respecto a lo que dijo en su momento sobre Irak. En 2002, compareciendo ante un comité del Congreso de los Estados Unidos, Netanyahu dijo lo siguiente, cito, no existe duda posible sobre el hecho de que Saddam busca, trabaja y avanza hacia el desarrollo de armas nucleares, añadiendo que contaba ya con armas de destrucción masiva. La investigación del propio gobierno de los Estados Unidos in situ en Irak llegó a la conclusión de que ni había armas de destrucción masiva en Irak, ni había un programa para construir armas nucleares en ese país. ¿Cuántas veces tiene que equivocarse Netanyahu para que su palabra deje de tener credibilidad? Es una pregunta que no parece tener respuesta. O en todo caso la respuesta es nunca. En esa misma ocasión, compareciendo ante un comité del Congreso de Estados Unidos en 2002, dijo lo siguiente, nuevamente, cita literal, si derrocan el régimen de Saddam Hussein, les garantizo que eso tendrá enormes reverberaciones positivas en la región, y las reverberaciones de lo que ocurra con el colapso del régimen de Saddam
bien podrían crear una implosión en un régimen vecino como el iraní. Sin embargo, en lugar de la implosión del régimen iraní y la conversión de Irak en una democracia, lo que tuvimos fue que en marzo de 2015 el propio Netanyahu, también ante el Congreso de los Estados Unidos, dijo que en el Medio Oriente Irán ahora domina 4 capitales árabes, Bagdad, Damasco, Beirut y Saná, pero no admitió que en lugar de que Irak se convirtiera en una democracia aliada de Occidente, y en lugar de que implosionara el régimen iraní, lo que pasó fue todo lo contrario. Irak, que no tenía presencia de Al-Qaeda, o en todo caso no una presencia significativa antes del derrocamiento de Saddam Hussein, no solo desarrolló una rama de Al-Qaeda, sino que esta se tornó luego en ISIS, el autodenominado Estado Islámico, y que ahora hay guerrillas pro-iraníes en Irak que atacan blancos israelíes y norteamericanos, guerrillas pro-iraníes que no existían en en Irak antes del derrocamiento de Saddam Hussein. En síntesis, no habría que tomar muy en serio lo dicho por Netanyahu sobre las reverberaciones positivas que una eventual caída del régimen iraní, en el implausible caso de que ésta se produzca, tendría para la región, pero lamentablemente no importa cuántas veces se equivoque o mienta deliberadamente, según sea el caso, las palabras de Netanyahu siguen teniendo reverberaciones positivas en los oídos de la mayoría de congresistas estadounidenses. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.